Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. En esta mañana estaremos continuando con nuestra serie de mensajes, Nuestra Mente en Dios, nuestro tercer mensaje. Esperemos que estés con nosotros y nos acompañes. En unos momentos entraremos de fondo en ello. Dios te bendiga y nos vemos. Dios les bendiga, hermanos, en esta bonita mañana que el Señor nos permite despertar y estar aquí en este lugar. Por su voluntad, por su gracia y por su misericordia podemos estar con nosotros. Mi nombre es José Luis Bustamante, pastor de Centro Cristiano Bastagracia, y me acompaña, como siempre, mi hermosa esposa Marcela Bustamante. Buenos días en esta mañana, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer estar con ustedes continuando con esta serie de mensajes de las cuales sé que hemos estado pues meditando y se han estado dando herramientas para poder tener éxito en cómo tener nuestra mente en Dios. Y hoy pues vamos a hablar de un tema que ya se ha ido construyendo, ¿no? Hemos puesto en la mesa la palabra de Dios, que es el inerrante, los atributos de Dios, cómo estamos constituidos, alma, cuerpo y espíritu para poder tener esta conexión con Dios. Pero hoy vamos a estar hablando de la conciencia, mi amor. Así es, hoy vamos a estar hablando de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo trabaja en nosotros? ¿Por qué tenemos esa parte llamada conciencia? ¿Cuál es el efecto que tiene sobre nosotros? Así que de esa manera vamos a poder identificar muchas de las cosas que sentimos. Alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿por qué me siento como ansioso? ¿Por qué me siento como inseguro? ¿Por qué de repente siento como que algo no está bien y no puedo identificarlo? Bueno, vamos a ver cómo es que la conciencia trabaja, cómo es que fue puesta en nosotros y cuál es la intención de la conciencia en nuestras vidas. Así es que para dar inicio vamos a decir que la conciencia se define como aquella parte de la psiquis humana que provoca angustia mental y sentimientos de culpa cuando la violamos, y sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos, palabras están en conformidad con nuestro sistema de valores. En pocas palabras, la conciencia y la palabra griega, traducida como conciencia, se puede decir que es como una alerta moral o conciencia moral. La conciencia reacciona cuando nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras se ajustan o son contrarios a una norma de la cual tiene que estar bien o lo que está mal. Es aquello que nos está siempre dando la alerta de las cosas morales que hacemos o decimos. Así es, y para darle una aplicación un poquito más que podamos entender, muchas veces, por ejemplo, entre matrimonios tenemos alguna discusión y a veces utilizamos palabras que entendemos que no deberíamos estar utilizando. Y de repente después de esa plática podemos sentir algo de culpabilidad. Es donde la conciencia entra y nos empieza a decir, hey, no tenías que haber utilizado esas palabras, tenías que haberte comportado de una manera diferente. Entonces la conciencia empieza a hacer su trabajo. Y quiero que leamos 2 Corintios capítulo 1, verso 12 en esta mañana. 2 Corintios capítulo 1, verso 12 dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Y esa es la forma en que nos hemos comportado en el mundo y en especial con ustedes. Pablo hablando en esta carta a los Corintios diciendo: nuestra conciencia está limpia porque hemos actuado de la manera correcta, hemos actuado conforme creemos que el Señor nos ha dicho. Entonces la conciencia está en paz, por decirlo de alguna manera. Pero cuando la conciencia no está en paz, hermano, es porque hay algo que no está alineado
bueno, primero tenemos que decir que conforme a los valores morales, podríamos decirlo, pero también, por supuesto, conforme a la voluntad y la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué primero los valores morales? ¿Por qué primero lo que pensamos, decimos, caminamos? Recordemos que todas aquellas cosas que nos provocan angustia, ansiedad, depresión, tienen una raíz detrás de todo esto. La depresión, la ansiedad, las angustias no suceden así de repente porque sí. Tiene que haber una raíz de lo que estamos sintiendo, y esto nace en la conciencia, esto inicia en la conciencia misma nos hace conscientes, válgame la redundancia. Entonces, estamos, así como Dios nos constituyó con alma, cuerpo y espíritu, la conciencia del hombre es innata, nacemos con conciencia. Así es, el Señor nos ha puesto esa parte de nosotros, de la conciencia, donde precisamente para hacernos sentir y decirnos que algo no está bien, que algo tenemos que arreglar. Alguna vez usted recuerda, papá, mamá, que de repente papá llegaba del trabajo, los niños estaban en casa y si hicieron alguna travesura, lo más probable es que los niños corrían a esconderse a la cama, debajo de la cama, que corrían a hacer aquello que los mantuviera a salvo. Bueno, muchas veces nosotros ya como personas grandes, como cristianos, muchas veces no nos encontramos en las mejores de las circunstancias y precisamente esas son de las acciones que tomamos. La conciencia nos hace entender que hay algo roto, que hay algo mal, entonces tendemos a tener estas acciones. Vamos a ir a Génesis 2.16 y dice, Génesis 2.16 dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Está hablando, por supuesto, de Adán y Eva, no, y excepto el 17, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de sus frutos, sin duda morirás. ¿Verdad? Entonces podemos ver en la palabra de Dios que el Señor les dijo, les dio una tarea, el Señor les dio una dirección, mas sin embargo ellos decidieron desobedecer y fue su conciencia quien empieza a hacerlos sentir inseguros, empieza a hacerlos sentir esos nervios y esa ansiedad que a veces podemos llegar a experimentar. Y la conciencia no solamente es innata, sino la conciencia opera de una manera instintiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente el creyente, el que cree en la palabra de Dios, en el que cree en Dios, es el único que tiene conciencia. La conciencia está puesta en el ser humano en general. Así Nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 14, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, nos dice la palabra, la obedecen aunque nunca la hayan oído. El ser humano en general puede sentir esta culpabilidad de lo que se hace mal o puede sentir la satisfacción de lo que se hace bien. Pero, y ahorita vamos a hablar más adelante, es importante saber que la conciencia está puesta en todo el ser humano, no nada más en el creyente. Así, y para comentar sobre ese punto, por eso ahorita mencionamos a los niños, ¿no? Que quizás no tienen tan claras aquellas reglas que están establecidas, pero como de una manera innata, natural, ellos empiezan a sentir que algo no están haciendo bien y por eso, bien acertadamente mencionado, mi amor, las personas incrédulas también tienen esa parte porque se nos fue dada a toda la humanidad y hay personas que se sienten mal en su conciencia porque hicieron algo mal, no necesariamente por temor a Dios, pero por la conciencia. Otra de las cosas que queremos mencionar la conciencia es que es la obra de la ley está escrita en el corazón de las personas. Romanos capítulo 2, verso 15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan a bien o les indican que están haciendo lo correcto. Muchas veces pensamos, bueno, ¿qué de aquellos que no conocen del Señor? ¿Qué de aquellos que no tienen una Biblia? ¿Qué de aquellos que no asisten? Bueno, el Señor dice su palabra que ha escrito en sus conciencias, ahí dentro en su corazón, la ley en su corazón lo ha escrito y por eso esas personas muchas veces que aunque no conocen de Dios, sienten esa culpabilidad, se sienten mal, sienten que algo no está bien, entonces es precisamente porque ha sido escrita en nuestro corazón. Ahora, no solamente ha sido escrita en el corazón, sino que podemos obtener estándares adquiridos personalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia se puede ir moldeando.
Y nos dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor que fortalece a la iglesia, dice el versículo 9. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. La conciencia, hermanos, estos estándares que nos da la palabra de Dios nos hace detenernos de hacerlo mal. Nos hace detenernos de afectar a otras personas que están alrededor de nosotros, porque aquí Pablo le habla a los corintios y les dice, ustedes que dicen tener el conocimiento, que su conciencia han sido estudiada o que ya ha cambiado su conciencia, por amor a ellos, porque la conciencia de ellos es débil, ustedes se van a refrenar de hacer ciertas cosas. Entonces, la conciencia puede ser moldeada, puede ser transformada por la palabra de Dios. Así es. Y también quiero extenderme a leer el verso 13 de Primera de Corintios, capítulo 8, verso 13, porque Pablo dice, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Y yo quiero traer un tema aquí, o más bien un punto donde creo que a veces la iglesia ha entrado en este debatir, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos de nosotros tuvimos quizás un padre o un familiar que fue alcohólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo personal, a mí, yo en el área del vino, cerveza y todo eso, yo no voy mucho hacia eso porque entiendo que hay personas que batallan con eso. Entonces, ese es un tema que en las iglesias se debate mucho, creo que nos quita demasiado el tiempo, pero Pablo dice de esta manera, dice, si yo pienso que uno de mis hermanos, yo por hacer esta práctica, voy a ser una piedra de tropiezo, o puedo hacer que este creyente caiga y todo eso, dice Pablo, mejor yo no lo hago. O sea, yo me contengo de hacerlo porque entiendo que él es débil en su conciencia. Tristemente ahorita nosotros nos ponemos del otro lado, ¿no? Sí tenemos el conocimiento, gracias, el Señor nos ha dado herramientas y nos ha dado conocimiento sobre la palabra, pero eso no significa que nos da el derecho de violar la conciencia de nuestros hermanos, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, ahorita de licor o del vino, podemos hablar de muchos otros temas donde muchas personas consideran, dicen, bueno, yo en lo personal no lo considero malo, yo en lo personal creo que lo puedo practicar, y Pablo lo está llevando más allá de eso. Pablo dice, no se trata de ti, se trata de que ames a tu prójimo, se trata de que entiendas a tu prójimo, se trata de que ayudes a tu prójimo. Entonces muchas veces nosotros en ese conocimiento que nos mofamos de tener, podemos llegar a violar la conciencia de nuestro hermano que es más débil y hacerlo caer. Y muchas veces creemos que nuestra conciencia libre, ¿no? De que, no, pues para mí está bien, si para ti está mal, lo siento mucho, pero tenemos que tener en cuenta que la conciencia hace al hombre responsable delante de Dios. Todo lo que cada siervo de Dios, todo aquel creyente que profesa que Cristo está en su corazón, la conciencia nos va a hacer responsables delante de Dios con todo lo que hagamos, digamos, nos comportemos, el testimonio que demos a los demás. Nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 15, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Y eso está fuerte, o sea, eso está fuerte porque si nuestra conciencia es tan ligera para decir, para mí no está mal, yo voy a hacer lo que yo quiera, ya tú, pero si por amor a aquellos a los que Cristo murió por ellos también, por esta conciencia también vamos a estar juzgados delante de Dios. Sí, qué fuerte, porque Pablo dice, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Tenemos que darle valor a esas personas, ¿no? Entonces, el inicio de este punto era que nuestra conciencia se iba evolucionando, iba cambiando, pero tristemente, mi amor, a veces nuestra conciencia también va cambiando para mal, Amén. No necesariamente para bien. Así es. Por ejemplo, hay personas que la primera vez que robaron, vamos a decir, no, la primera vez que robaron se sintieron mal. Y después volvieron a robar y se sintieron mal, pero ya no tan mal. Y después robaron y se sintieron mal, pero ya no tan mal como la primera o la segunda vez, hasta que llega el punto que su conciencia ya no les señala, ya no les dice porque la han violado, la han ignorado, la están modificando conforme sus nuevas creencias. Y voy a decir este punto, esto pasa mucho con los hombres que son infieles, ¿no?
El hombre adúltero, la primera vez que adulteró, quizás se sintió fatal, ¿no? Pero ha llegado tristemente el momento que ha llegado a violar su conciencia al punto de que hoy lo puede practicar sin ningún problema. Y yo creo, amados hermanos, que deberíamos de preocuparnos mucho si hemos caído en una conducta, en una práctica pecaminosa de la cual ya no nos sentimos culpables el día de hoy. Sí, porque la conciencia en realidad se entrena, como dijimos antes, la conciencia se va a entrenar. Ahora, hay una diferencia, papá, entre la conciencia, ¿verdad?, y el redarguir del Espíritu Santo, porque muchos han de decir, no, es que mi conciencia todo está bien, no hay problema, pero que cuando tú crees que todo está bien, que tu conciencia ha sido adaptada a un mal hábito, que crees que está bien, pero luego viene el Espíritu Santo y te dice, no, te redarguye. Sí. Entonces, hay una diferencia entre la conciencia y el redarguir del Espíritu Santo. Miren, la conciencia es una facultad humana interna corrompida por el pecado y la caída. Nuestra conciencia está corrompida, es por la caída, y el Espíritu Santo es el agente divino que Dios usa para comenzar su obra redentora en un creyente. ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo revela la verdad de Dios, y la verdad de Dios renueva nuestra conciencia. A medida que el Espíritu educa la conciencia del creyente con las cosas de Dios, la norma personal formada por la conciencia comienza a alinearse con la norma de la verdad revelada. ¡Wow! La conciencia puede ser transformada, educada por el Espíritu Santo. Así es, y tenemos que mencionarlo. Por ejemplo, hoy en nuestra actualidad, nuestra conciencia y la conciencia de la humanidad y aquellos que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, su conciencia está siendo educada para que cuando tú y yo veamos a dos hombres caminando, tomados de la mano, y se dicen ser esposos, sea normal. Entonces, por eso nuestra conciencia, para nosotros los creyentes, ya no puede ni debe de ser nuestra línea en la cual nos regimos. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos está hablando, que nos está instruyendo y que está modificando nuestra conciencia. Si nosotros no nos dejamos modificar por el Espíritu Santo, entonces nos vamos a permitir seguir viviendo cosas que delante de Dios son ilícitas. Por eso digo, hoy en la actualidad, los medios de comunicación, las películas, todo lo que está saliendo, la intención, hermanos, de eso es educar a nuestra conciencia, modificar los valores morales. Lo que antes era inadecuado, era malo ante la sociedad, hoy ya no lo es. Entonces, nosotros no nos podemos regir por lo que la sociedad establece como correcto o incorrecto. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo determine nuestras vidas y nos guíe para determinar qué es bueno y qué es malo. Quiero anunciarles, invitarlos. Tenemos una línea de oración aquí en el programa. Usted puede hablar al 915-532-8518, 915-532-8518. Llámenos. Si usted tiene una necesidad, llámenos. Si tiene alguna duda, llámenos y verá que el Señor siempre tiene la respuesta oportuna para nuestras necesidades. Si tú eres una persona que está siendo azotada en su conciencia, si tiene ansiedad, si tiene momentos que no puede dormir, tristemente, hablando de modificar nuestra conciencia, la psicología ha optado por darnos pastillas para dormir, pero muchas veces, la mayoría de las veces, esa falta de sueño tiene que ver con nuestra conciencia y no tanto por un supuesto desbalance químico del cual nos han estado hablando por tanto tiempo. Entonces, el Espíritu revela la verdad de Dios y la verdad de Dios renueva nuestra conciencia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es Dios! Que aunque nosotros hemos sido afectados por el pecado en un mundo caído, todavía la presencia del Espíritu Santo viene sobre nosotros y empieza a renovar nuestra conciencia. Y usted podría preguntarse, ¿cómo yo sé si mi conciencia está corrompida, no está corrompida? ¿Por qué me siento de tal manera? ¿Por qué lloro? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué? Si podemos ver el ejemplo, y lo voy a parafrasear para no tomar más tiempo, en Génesis capítulo 3, donde vemos la caída del hombre, ¿no? Del hombre y la mujer, que cuando miran que el fruto es bueno y lo comen, entonces se abren sus ojos y pueden mirar su desnudez el uno al otro. Y esto sucede, ¿no? Que viene Dios, como usualmente lo hacía, como lo hacía todos los días con él, viene Dios caminando en el huerto
y llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y la respuesta del hombre, y aquí es donde vamos a ver que la conciencia se corrompió, dice en el versículo 10 del capítulo 3, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Y aquí es donde vamos a tocar este punto muy importante, porque dice que debido a la gran influencia que actualmente ejerce sobre el cristianismo la sabiduría humana, la idea de la falsa culpa se ha arraigado en muchos lugares, especialmente en nuestra área de consejería. La falsa culpabilidad nos ha traído una conciencia corrompida y nos ha alejado de esa compañía que podemos tener con Dios, de esa cercanía que podemos tener con Dios. ¿Qué hace nuestra conciencia? Nos hace huir de la presencia de Dios. Así es, y vemos muy claro en este texto que estamos tocando cómo ellos, cuando viene Dios y se acerca, ellos huyen de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia los estaba castigando. Muchas personas dicen, pastor, es que como que no puedo orar, como que no puedo leer, como que no puedo estar en la iglesia, como que me siento incómodo. Y yo te voy a decir con todo mi corazón, necesitas arreglar eso que está en tu corazón. Por eso sientes esa ansiedad. Ellos estaban acostumbrados a vivir una relación tan pura, tan directa, tan intensa con Dios, pero algo rompió ahí, una equivocación. Y cuando hablamos, mi amor, estás mencionando acerca de la falsa culpabilidad. Y la falsa culpabilidad la demostraron Adán y Eva, ¿no? Viene Dios y le pregunta a Adán, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué probaron del fruto? Entonces Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, Adán está diciendo, no es mi culpa, es la culpa de aquella mujer que tú me diste. Oh, ¿cuántos esposos tenemos ahorita echándole la culpa a sus esposas por aquello que ellos han dejado de hacer? Qué común es hoy querer buscar responsables de nuestros errores y de nuestros pecados para hacernos sentir más que responsables. Queremos sentirnos que somos víctimas de la vida. Queremos sentirnos que las demás personas tienen la culpa y yo no, porque tú me diste esa mujer y porque tú me diste esa mujer, por eso vivo las consecuencias de lo que estoy viviendo. Esa es una falsa culpabilidad. La falta de nosotros tomar la responsabilidad de nuestras acciones nos lleva a, empieza a añejarse nuestro corazón. Si no se trata, si no dejamos que el Espíritu Santo trate todos estos asuntos del alma con Dios, se añejan en el corazón. ¿Y qué sucede? Se arraigan en el alma. Que pasamos momentos de tristeza, de angustia, de desesperación, porque no hemos tomado responsabilidad de nuestras acciones, de nuestros comportamientos. Se supone que el hombre puede sentir culpa cuando no es culpable de pecado personal ante Dios, y eso explica las raíces y la intensidad de muchos de los trastornos que tenemos los seres humanos en las emociones, en el corazón, en el pensamiento, y esto trae una revolución dentro de nosotros que nos hace pensar y decir, es que ¿dónde está Dios? Pero no nos hemos hecho responsables de nuestras actitudes y de nuestra culpabilidad. Sí, por lo regular, si usted va a acudir a un psicólogo, y con eso quiero decir que no tengo nada personal en contra de los psicólogos, pero creemos que la palabra de Dios es suficiente para tratar este tipo de cosas. Por lo regular, van a tratar ellos a decirle que el hombre es bueno, por naturaleza es bueno, pero eso es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que el hombre es bueno, la palabra de Dios dice que el hombre es malo. Amen. Y si yo empiezo a enfrentar mi situación pensando que soy bueno, entonces voy a empezar a buscar culpables. No, lo que pasa es que tú eres así porque de niño no te dejaron ver Chabelo. No, es que tú eres así porque te daban puras tortillas de maíz y no de harina. Entonces empezamos a victimizar a las personas, ¿no? Empezamos a decirles, tú no eres culpable, tú tienes el derecho de comportarte así, tú tienes el derecho de sentirte así, tú tienes el derecho de sentir que todos tienen que venir y ser considerados contigo. La vida no es así, hermano, la vida no es así. Mismo Cristo no vino a este mundo en condición de víctima, Cristo vino a este mundo en condición de salvador. Amén. Que es muy diferente. Entonces Adán y Eva empezaron a decir, fue la mujer que tú me diste, y Eva le dijo, fue la serpiente, Señor, no fui yo, fue la serpiente. Y hasta que nosotros no sepamos, hasta que nosotros no tengamos la honestidad de tomar responsabilidad sobre nuestros actos, entonces vamos a poder ser realmente perdonados de parte de Dios.
Hay muchas cosas de las cuales nosotros no tenemos control y no somos responsables por esas cosas, ¿no? Vino un torbellino y se llevó mi casa y la destruyó. Yo no soy responsable de ello, pero sí soy responsable de la reacción que tengo a consecuencia de ese torbellino. Y los resultados que tengo, ya sean enojo, en ira, si no los llevamos a Dios, si no los tratamos pronto, se va a convertir en raíz de amargura, en raíz de destrucción en nuestro corazón, que va a provocar esto, que yo me justifique, diga, es que por el torbellino que pasó, es que yo tengo derecho de sentirme así, y no es así, porque el Espíritu Santo va a venir a decirte, no, tú no tienes que sentirte así, tu corazón debe ser libre de amargura, de rencor, de coraje, para poder tener esta cercanía con Dios. Amén. Nos quedan únicamente 2 minutitos, así que quiero aprovechar para dar esta escritura. Dice 1 Timoteo 4:1, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. El 2, estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Por qué? Porque se han expuesto tanto al pecado, se han expuesto tanto a la perdición, su conciencia se va cauterizando. Dice Pablo a Timoteo, tienen muerta su conciencia, por eso pecan, ya no les importa de esa manera. Pero hermano, si nosotros aún estamos siendo redarguidos por el Espíritu Santo, tenemos que hacer caso a esa voz. Si tú te encuentras en un momento de ansiedad, haz una reflexión interna, haz una reflexión en ti, en tu persona. Señor, ¿qué me has pedido que no he hecho? ¿Qué área tengo que enfrentar? De verdad, hermano, no veamos como siempre la puerta fácil, un medicamento, una pastilla que me va a hacer sentir reír, que me va a hacer sentir paz. Yo creo que el Señor es mucho más poderoso que cualquier ansiedad y cualquier depresión. Quiero decir rápidamente, nos están escribiendo algunos. Sandy, ella pide por sanidad, estaremos orando por eso. Rosalinda, para papeles de migración y favor y gracia. Noé, Amanda González, sanidad, también está pidiendo ella. Ofelia, vicios de drogas, etcétera, de rebeldía también. Becky, salvación y liberación para José Ángel, Isaac, Briana y Andrés. Claro que sí, Dios los puede hacer salvos. Hermanos, tenemos todas estas sesiones. Mi amor, nos despedimos diciendo a los hermanos, no estamos perdidos sin esperanza, porque en Cristo todo lo podemos. Amén. Así es de que siempre recuerden, si la conciencia acusa está mal, pero cuando trae excusa, puede que esté Dios mal. les bendiga. Nos vemos. Bye.